Marcos capítulo 16, en el versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Miren, quiero hablarles unos minutos acerca de algo muy importante a la hora de recibir sanidad de parte de Dios, y tiene que ver con qué es lo que nosotros creemos. A ver, digan conmigo, yo creo. En el libro de los Hechos, vemos cómo comenzó la iglesia y vemos que hay un montón de cosas sobrenaturales que pasan, ¿no? Hombres que reciben la vista, cojos que comienzan a andar, leprosos que son limpios, cantidad de cosas sobrenaturales en lo físico, ¿no es cierto? Ahora yo quiero decirle algo importante. En el mundo espiritual ocurrió algo muy poderoso dentro suyo. Yo les pregunto, ¿ustedes qué creen que es más fácil? O perdón, lo voy a decir así, ¿qué es más difícil hacer? ¿Algo en el mundo invisible o en el mundo visible? ¿Qué es más fácil? En el mundo visible, ¿o no? Lo que uno ve lo puede transformar. A lo mejor alguien está pasando algún tipo de situación física, asiste quizás al médico y eso se comienza a recuperar en algunas áreas, en otras todavía la ciencia no avanzó, pero aún así en lo que es visible es por lo menos ciertamente manejable, pero lo invisible no, ¿o no? Bueno, ocurrió un milagro espiritual dentro suyo en el mundo invisible, y es que nosotros estábamos muertos y ahora hemos recibido vida. Entonces yo pregunto, si Dios hizo un milagro en su interior, en lo que no se ve, en lo que es más difícil, en donde usted estaba muerto, ahora tiene vida abundante, pregunto, ¿no podrá hacer algo en lo visible, en lo físico, en lo natural, que para Él es mucho más fácil todavía? Entonces dígale al de al lado, para Dios es más fácil todavía. Y claro, cuando nosotros pensamos en algo sobrenatural, pensamos en algo que nos llame la atención de repente. Pero quiero decirle que los milagros en medio nuestro van a ser cada vez más comunes. Ahora digan conmigo, lo más importante es lo que hay en mi corazón. A ver, les voy a dar un ejemplo. ¿Se recuerdan la historia de Moisés? Que Moisés recibió una palabra de parte de Dios. Dios le dijo que vaya a liberar al pueblo de Egipto, ¿no? ¿Y qué es lo que le dio Dios? Porque él le dijo, pero ¿cómo voy a hacer para que me crean? ¿Cómo hago para que me escuchen? ¿Y qué le dio Dios? Una vara, que él la tiraba al suelo y ¿qué pasaba? Se convertía en serpiente, ¿no es cierto? Bueno, es que esa vara tenía una habilidad sobrenatural de transformación. Cuando él la arrojaba, se convertía. Entonces, los que no creían, ahora creían, ¿o no? Bueno, cuando la Biblia nos habla de que el pueblo estaba en el desierto, dice la palabra que en una oportunidad se enfermó mucha gente. ¿Y qué fue lo que tuvo que hacer Moisés? Dios le habló acerca de cómo hacerlo. ¿Se recuerdan? Que él tuvo que tomar una serpiente, ¿se acuerdan? Una vara, y ahí es donde tuvo la serpiente, y que todo el pueblo que la vea, esos serían sanados, ¿o no? Y si ustedes se fijan, bueno, eso representa a Cristo. ¿Por qué? Porque claro, suena raro, ¿no? Decir Jesús comparado con una serpiente, ¿o no? Al contrario, uno diría la serpiente es el diablo, ¿o no? Pero en realidad sí es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo que cargar en la cruz con todos nuestros pecados, se tuvo que volver pecado para que nosotros fuésemos justos. Entonces, el único que era justo caminando por la tierra se hizo pecado, dice la Biblia, para que nosotros ahora fuésemos hechos justos. Entonces, sí, la serpiente lo representa a él. ¿Por qué? Porque cargó con nuestros pecados, y algo más, la Biblia dice, cargó con nuestras enfermedades. Así que todos los que levantaban la mirada y miraban a esa serpiente en esa especie de vara o en esa especie de símbolo de lo que iba a ser la cruz, serían sanados. Y yo quiero decirle algo en este día. Usted no necesita ver algo sobrenatural o algo invisible. Usted sabe, tengo a Jesús, tengo sanidad. Usted mira a Jesús y recibe sanidad. Pero depende mucho de si usted lo cree. Lo tiene que creer en este día, ¿o no? Vamos, digan conmigo, yo voy a creer. Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y esos son los pasos. El que cree recibe de Dios y luego da el paso de fe de decir, bueno, quiero convertirme en un creyente, se bautiza. Y ya para él ya no hay más nada imposible, porque en el mundo espiritual ocurrió todo. Ahora, en el mundo físico, a veces la gente acarrea con ciertas enfermedades, situaciones, y no le vamos a buscar muchas razones a eso, porque uno busca explicación y dice, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hoy usted necesita una sola cosa, y es creer.
Digan conmigo, tengo que creer. El nombre de Jesús es como esa vara de Moisés, donde él la arrojaba y la gente creía. Usted tiene el nombre sobre todo nombre. Dice el nombre de Jesús y la gente cree. Dice el nombre de Jesús y la gente tiene que ser sanada. Amén. Digan conmigo, hay sanidad en Jesús. Miren, en el Antiguo Testamento la sanidad no estaba, obviamente, todavía Cristo no había venido a la tierra hecho hombre, pero la gente igual se sanaba. ¿Cómo se sanaba? ¿Por qué la gente o las personas que creían en el pueblo de Israel eran sanadas? ¿Por qué? Porque había uno que era el sanador. Dios mismo le dijo a su pueblo, yo soy Jehová, tu sanador. ¿O no? Entonces los que recibían sanidad la recibían porque Dios era su sanador. Entonces miramos en la Biblia, en el Antiguo Pacto, y vemos los nombres de Dios, ¿no es cierto? Jehová Rafa, Jehová sana, Jehová Jireh, Jehová provee. Entonces la gente podía recibir provisión, podía recibir sanidad en los nombres de Dios, en las habilidades y en las características que había en Dios, ¿o no? Bueno, en el Nuevo Testamento hay un solo nombre para todas las cosas que usted necesita, y ese nombre es Jesús. Hay un nombre sobre todo nombre, nombre sobre el cual toda rodilla se va a doblar, la enfermedad, la pobreza, la deuda, todo va a huir de tu vida, porque en el nombre de Jesús sos libre. Pensé que alguien iba a decir un amén más fuerte. Digan conmigo, soy libre. Amén, en el nombre del Señor. Si le quiere dar ese aplauso, hágalo, porque hay bendición en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, legalmente en Cristo nosotros somos su iglesia, ¿o no? Porque ahora le voy a decir otra cosa. Moisés era el único que arrojaba la vara y había sanidad o había milagros o se abría el mar en dos, ¿no es cierto? Porque la vara no solamente se convirtió en la serpiente, sino que operó en otras áreas. Ahora, él era el que se movía y el milagro ocurría. Ahora, quiero decirle de que el nombre de Jesús es nuestra vara y le fue dada a la iglesia, no a cualquiera. Porque por ahí cualquier persona por ahí que no cree piensa de que porque cita el nombre va a pasar algo. Esto es autoridad para la iglesia. Y no me refiero a la iglesia local como edificio o como un grupo de personas. Me refiero a la iglesia como el colectivo, como las personas que tienen a Cristo en su vida, viviendo en su corazón. Cualquier creyente, a ver, digan conmigo, cualquier creyente puede usar el nombre de Jesús. Y estamos hablando de la autoridad más poderosa en todo el universo. Usted es como decir, a ver, no sé, yo iba a decir la Mujer Maravilla, pero hay hombres también acá. Usted tiene todo lo que necesita, no necesita. ¿Vieron? No sé, cada vez que vemos un superhéroe, vemos que necesita algo en especial, ¿no? O tiene una capa, o tiene, no sé, un martillo, o tiene una habilidad que le fue dada porque lo picó una araña. Bueno, nosotros no necesitamos nada de eso. Tenemos el nombre de Jesús. Tenemos la autoridad más poderosa en el universo. O sea que si usted mañana tiene que hacer un viaje a la luna, el nombre de Jesús allá arriba tiene poder. Si alguno acá compra un terreno en Marte, cuando vaya allá, cita el nombre de Jesús, tiene poder. ¿Alguno acá cree que va a viajar por el espacio? ¿O tiene un marido que quiere que lo saquemos a volar por el espacio? Lo podemos hacer en el nombre del Señor. El nombre de Jesús tiene autoridad sobre los cielos, sobre la tierra, y la Biblia dice que debajo de la tierra también. Aún sobre la muerte tiene autoridad el nombre de Jesús, porque Jesús dijo que Él tiene las llaves de las llaves de la muerte. Bueno, dígale al de al lado, ese es el nombre de mi Jesús. A ver, acompáñenme a leer en Juan capítulo 14. Miren, hoy ustedes yo creo que se van a ir de acá alabando al Señor, citando el nombre de Jesús con autoridad, con poder. Y algo poderoso va a ocurrir, amén. Juan capítulo 14 en el versículo 12. Lo vamos a leer juntos. Díganme si lo encontraron. Bueno, dice así la palabra de Dios. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Esto solo ya es para que nos vayamos felices, ¿no? A ver, dígale al de al lado, lo que hizo Jesús, lo podrías hacer también si crees en él. ¿O no? Es así. Y después esto, miren qué poderoso, porque dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré.
Wow, digan conmigo, Él lo va a hacer. Esto no es por nuestra habilidad, no es por nuestro poder, esto no es porque tenemos un nombre o porque nosotros somos no sé quién. No, es porque tenemos la posibilidad de pedir en el nombre de Jesús. Cuando la Biblia dice la palabra pedir, o si dice si algo pidieres en mi nombre, esa palabrita pidiere quiere decir si algo demandases en mi nombre. Si nosotros demandamos algo, no es lo mismo, porque demandar es como una exigencia con algún tipo de soporte. O sea, no es lo mismo que yo le pida a usted un favor, a que yo le diga a usted, hermana, ¿usted se acuerda que me prometió el año pasado que usted iba a hacer esto, esto y esto? Entonces yo le puedo demandar lo que usted me prometió o no. Entonces, lo que está diciendo la palabra en realidad de parte de Jesús es, si ustedes demandan algo a Dios en mi nombre, yo lo voy a hacer porque yo les estoy prometiendo de que lo que pidan en mi nombre, el Padre lo hará. Díganle al de al lado, lo voy a hacer. Entonces, ahora piénselo de esta manera, porque ahora no estamos hablando ya de pedirle a Dios, sino de hacer una demanda en esta tierra. Y usted le puede demandar a la enfermedad que se retire de su cuerpo, que se vaya en el nombre de Jesús. Usted le puede hablar a la boleta de norte, de sur, y le puede decir en el nombre este acto. Ayer me estaban mostrando una boleta de $1. Yo dije, ahí hay poder. Usted tiene que declarar en el nombre. No, pero cada vez me viene más. Agarre la boleta y átela en el nombre del Señor. Usted puede ordenar, usted puede demandar. Bueno, el que quiere creer que crea. Pero de verdad que usted puede hablarle a la enfermedad. A lo mejor alguno estuvo orando y estuvo orando mal y de repente tiene una enfermedad en su cuerpo. Señor, por favor te lo pido, si vos fueras misericordioso, si me amaras, te pido, sácame esto. No, usted le tiene que hablar a la enfermedad directamente. Usted tiene el nombre sobre todo nombre. Tiene que reprenderla y echarla fuera. Digan conmigo, otra vez digan conmigo, hay sanidad en el nombre de Jesús. Las veces que los apóstoles y las veces que Jesús hablaron, o sea, cuando los apóstoles hablaron en el nombre de Jesús. Cuando Jesús habló en su nombre. Pero cada vez que Jesús habló, dijo, sé sano, sé sano. O sea, Él no dijo, bueno, vamos a ver, o déjame orar. No, sé sano. Él tenía la autoridad. Ahora, los discípulos o los apóstoles, cuando oraron, dijeron, en el nombre de Jesús, sé sano. O sea, hay autoridad en ese nombre y nosotros tenemos la posibilidad de usarlo también. Vamos, díganselo al de al lado, tenés la posibilidad de usarlo. Lo que está diciendo Jesús, en otras palabras, es esto. Cuando usen mi nombre, es como si yo estuviera ahí. Cuando ustedes usen mi nombre, es como que yo estuviera ahí presente y lo hiciera ahí en el momento. Amén. Digan conmigo, Él está acá. A ver, acompáñenme otra vez a Juan, pero ahora en el capítulo 16. Vamos a leer un poquito más ahí algunos versículos. Juan capítulo 16, versículo 23. Y dice así, esto dijo Jesús, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Ahora digan conmigo todo. Versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Ve que, claro, en el antiguo pacto para Israel no era de esta forma. De repente aparece Jesús y dice, yo me voy a ir, pero cuando yo me vaya, ustedes pidan en mi nombre. ¿Por qué? Porque iba a haber un cambio, iba a haber una transformación en el mundo espiritual. Ellos no lo sabían, no lo entendían, de hecho no lo entendieron, hasta que vino el Espíritu Santo y entonces comprendieron. Y desde ahí empezaron a ocurrir milagros y la iglesia empezó a crecer, a expandirse, ¿o no? Ahora, usted que es la iglesia hoy, 2000 años después, ¿no cree usted que hay poder en ese nombre todavía? Entonces cuando oremos hoy, cuando usted ore, quizás llegando a su casa por sus hijos, o orando por sus familiares, orando por algún amigo, algún familiar o alguien del barrio, ¿usted no cree que va a ocurrir un milagro? Vamos, dígale al de al lado, viene. En los términos de cualquier tipo de oración que hagamos, si nosotros oramos, lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. No podemos ir al Padre si no vamos a través de Él. Entonces usted le puede pedir a Dios lo que usted necesite o lo que usted le demande a Dios basado en las promesas de parte de Dios. Pero siempre lo tiene que hacer en el nombre de Jesús. ¿Escuchó o no? En el nombre de Jesús. A mí me enseñaron cuando yo, me acuerdo, era chiquito, comía, ni me acuerdo cómo era la oración para comer, pero lo único que me acuerdo era que cuando terminaba de orar, en el nombre de Jesús, amén.
Así que me quedó. Cada vez que oro digo en el nombre de Jesús, amén. No sé, me quedó acá grabado. Ustedes también seguro. Es que cualquier oración que hagamos al Padre tiene que ser a través de Cristo. Y hay respuesta, digan conmigo, hay respuesta. ¿Podemos leer algo en Filipenses? Filipenses capítulo 2, versículo 7. La semana pasada estaba leyendo 2 testimonios de 2 personas diferentes que escribieron en la semana aquí a la iglesia, al ministerio, y que decían lo siguiente. 2 casos distintos, ¿eh? Ambos habían pedido oración por un problema que tenían físico en su cerebro. Y después de hacerse los estudios, de haber estado orando, no había nada en ese lugar. Los dos. Me pareció muy interesante porque uno era de aquí de la ciudad y otro era de otra provincia. Pero qué interesante es ver que Dios, a pesar de la distancia, puede obrar porque hay poder en el nombre de Jesús. ¿Amén? Bueno, Filipenses capítulo 2, versículo 7. ¿Lo leemos? Dice así: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Wow, digan conmigo, sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Esto es muy interesante, ¿no? Yo siempre digo lo mismo y me parece que es algo para pensarlo. Y es lo siguiente, que si la Biblia dice que toda rodilla se va a doblar, que toda lengua confesará que Jesús es el Señor, más tarde o más temprano, todos lo vamos a hacer. Todos. Entonces yo prefiero hacerlo ahora, en esta vida, mientras tengo esperanza, que tener que perderme todo lo que va a venir, porque aquellos que no crean, el día que mueran, lo van a tener que reconocer igual. La diferencia es que obviamente tendrán otro destino, ya va a ser tarde para reconocerlo, pero lo van a tener que hacer igual. Entonces, mejor que lo hagan ahora y que reciban todos los beneficios de poder hacerlo, que no son solamente espirituales, son también para lo que hay en esta tierra, ¿o no? Entonces dice la Biblia que en el nombre de Jesús, este es el nombre que está sobre cualquier otro nombre. Y cuando digo cualquier otro nombre me refiero a no solamente nombres personales, sino cualquier nombre que tenga la enfermedad que te haya dicho el médico. Díganle al de al lado, cualquier nombre. Bueno, así que cuando usted vaya, a lo mejor le toca ir a algún control solamente porque ustedes son gente sana. Pero por ahí dice, bueno, voy a hacer un control porque como voy a empezar natación me piden un certificado médico. Alguien dice amén acá, bueno. Y por ahí hay alguna hermana acá que dice, yo voy a correr en una maratón. Entonces le piden un certificado médico, bueno, usted va y se hace un control, ¿no es cierto? Pero por ahí siempre vieron, los médicos están buscando a ver si hay alguna cosita por ahí, ¿no? Usted diga conmigo, estoy sano. Cualquier nombre que le digan, porque siempre es como que las enfermedades tienen nombres griegos, ¿no? Parece. Cualquier nombre raro que le digan, usted diga, hay un nombre sobre eso, es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder sobre todo nombre, cualquier enfermedad. Así que usted no permita que ningún informe negativo venga sobre su vida y le robe la bendición y la sanidad sobre su cuerpo. ¿Amén? Ahora, miren, hay una situación que ocurre en el libro de los Hechos, quiero que la lean conmigo, está en el capítulo 4, y después les quiero mostrar lo que ocurrió en el capítulo 8. Pero en el capítulo 4 la Biblia cuenta una historia de Pedro y Juan, muy famosa, ustedes la conocen. Y se las quiero leer, miren, ¿me permiten? Bueno, dice la palabra en Hechos capítulo 4, versículo 16. Después, si ustedes se portan bien, voy a regalar unos bonobón. Amén. No tengo huevo de Pascua, pero bueno, voy a regalar un bonobón. Amén. Dice así, Hechos 4, 16. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Ven? Se ve que estaban orando, había milagros, ocurrían cosas en el nombre de Jesús. Y se empezaron a preocupar los religiosos, ¿no? Dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ve que hasta los incrédulos sabían de que el nombre tenía poder. Versículo 19. Más Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir
lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Amén? Así que digan conmigo, hay sanidad en el nombre de Jesús. ¿Por qué le prohíben a Pedro y a Juan que hablen en el nombre de Jesús? Porque evidentemente la fe viene por oír. Entonces, claro, las personas comenzaron a escuchar. Hubo un milagro en Jerusalén, hubo señales en Jerusalén. Empezaron a escuchar que esto ocurría en el nombre de Jesús. Es que hay poder en ese nombre. Cuando la gente lo escuche, van a ocurrir cosas grandes en su barrio, van a ocurrir cosas grandes en su familia. Así que si tenemos fe en este nombre y lo usamos, siempre vamos a ver respuesta y milagros en el nombre de Jesús. Amén. Ahora miren lo que pasó después. Hechos capítulo 8. Acompáñenme ahí un ratito. La iglesia entonces comienza a crecer, se empieza a correr la voz, el nombre de Jesús se empieza a hacer un poco más, todavía más famoso, imagínense, de que ya lo era, porque Jesús ya era famoso en vida, después muere y encima resucita y hay testimonios de eso, entonces ya empieza a correr esto. Si encima los que creyeron empiezan a citar la historia y empiezan a citar el nombre y la gente también se sana, bueno, más famoso todavía. Así que esto empieza a correr. Y en Hechos capítulo 8, la iglesia ahora empieza a enviar evangelistas. Dice esto, miren, capítulo 8, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado, versículo 9, a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Amén? Miren, creo en el nombre de Jesús que viene una temporada donde la gente se va a quedar atónita, porque va a ver lo que hay en tu vida. Miren, hay una realidad y yo eso lo comprendo, porque a veces uno diría, bueno, ¿por qué algunas de las cosas todavía no las estamos viendo? O las hemos visto en el pasado y de repente es como que ahora hay otra temporada o otra etapa. Yo le quiero decir algo muy importante, y es que Dios está restaurando etapas y cosas de la iglesia que se habían perdido. En los inicios, cuando el Espíritu Santo descendió sobre la tierra, en los inicios de la iglesia ocurrían todas estas cosas. Pero con el paso del tiempo muchas cosas se fueron enfriando, otras olvidando, otras prácticas se fueron dejando, algunos ministerios se fueron también dejando de lado y entonces Dios necesita restaurar otra vez todo eso que se había perdido. Entonces Dios comenzó en los últimos 500 años a ir restaurando todas esas cosas. Y paso a paso se fue restaurando una tras otra. Pero hoy estamos viendo la restauración de los 5 ministerios, y estamos viendo cosas grandes nuevamente, y creo que lo mejor está por venir. Y hemos visto cosas, de verdad, mire, yo recuerdo en los años 80, me contaron porque yo no había nacido. Pero yo me acuerdo, ¿no es cierto? Lo he visto en mi iglesia, lo he visto en campañas, endemoniados, cosas terribles, tremendas, ¿no? Lo que hacían los demonios, lo que hacían las personas, o hacen, porque eso el diablo sigue operando. Pero la diferencia quizás es que a medida que Dios va estableciendo algo, una verdad, hay un sacudimiento, entonces todo explota, todo es masivo. En esa época no había creyentes en nuestra iglesia, casi no había evangélicos, en nuestra nación, no había evangélicos. Hoy tenemos millones de evangélicos en nuestra nación. El otro día hubo una marcha en las calles por la vida, no sé cuántos lo vieron, pero miles y miles y miles, y todavía las iglesias no salieron a la calle, así que imagínense. Así que cada vez que Dios trae algo nuevo, hay un mover y entonces se necesitan señales y milagros y se necesitan cosas que se expongan para que la gente quede atónita.
Pero claro, a medida que eso fue ocurriendo, la gente fue recibiendo a Cristo, las iglesias comenzaron a llenarse y a crecer, y entonces es como que las cosas pasaron hacia otro nivel, hacia un nivel superior, que es el de la madurez de la gente y de la iglesia. Porque se lo voy a decir otra vez, hay un milagro que es mayor al milagro de lo físico y es el milagro espiritual. Y si usted logra crecer y madurar en su espíritu, en su interior, eso es mucho mejor que lo que usted haga con su cuerpo físico. Entonces, Dios ha ido haciendo crecer a la iglesia, madurando. La iglesia de hoy es mucho más madura que la de 30 años atrás, pero mucho más madura, ¿o no? Dígame algo, porque ustedes muchos tienen mi edad, de creyentes, ¿eh? Pero ¿es cierto o no que la iglesia ha madurado? Es verdad, es que es el mejor tiempo para vivirlo en la iglesia hoy. Yo veo a los niños crecer en la iglesia, a los adolescentes, y digo, ojalá hubiera yo crecido y nacido en esta temporada. Y después me doy cuenta que digo, uy, estoy vivo, ¿no? Estoy acá. Pero es verdad, ¿estamos acá o no? Bueno, estamos a tiempo de vivir cosas grandes. Dígale al de al lado, qué honor tenerte al lado mío. Amén. ¿Cómo vivir esas cosas que los evangelistas, que los pastores, que los maestros, los apóstoles, los profetas vieron en la iglesia primitiva? Y yo declaro en el nombre de Jesús que muchas cosas las hemos visto, pero otras van a venir. ¿Cómo vivir todas estas cosas que Cristo viene a traer a nuestra vida? Porque es en el nombre de Jesús. Miren, Hechos 4. Les leo un versículo más. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y yo confieso que de verdad, si hay alguien en este lugar que aún no ha visto sanidad en su vida o no ha visto sanidad en la vida de un familiar, le está creyendo a Dios hoy que en ese nombre lo va a ver. Lo va a ver. Amén. Hechos 4, versículo 12. Ustedes me dicen cuando lo encuentran, ¿no es cierto? Amén. Dice así. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Digan conmigo, no hay otro nombre. A veces nosotros buscamos todos los recursos, buscamos todas las formas, las maneras. Nos dijeron que hay un médico que de repente atiende, no sé, en tal hospital. Y dijeron, no, ese no sabe, es una eminencia. Y hay uno que atiende, no sé, en Mendoza. Oh, no, ese es internacional. Y hay otro que atiende en tal, y el nombre no, tiene mucho prestigio. Pero quiero que sepas que hay un nombre sobre todo nombre. Es el único por el cual hay salvación y es el nombre de Jesús. Así que yo entiendo que a veces nosotros utilizamos todos los recursos que hay a la mano y eso está bien, pero no nos olvidemos que está el nombre sobre todo nombre. Amén, digan conmigo, está el nombre de Jesús y hay sanidad en mi vida. Amén, en el nombre del Señor. Le quiero decir algunas cosas por las cuales a veces las personas no reciben sanidad y luego vamos a orar juntos. Amén. Bueno, oramos y le damos gracias al Señor porque de verdad que ustedes están, mire, cada vez más fortalecidos. Amén. Bueno, número 1, les voy a decir 2 o 3 nomás para que después oremos. Muchas veces las personas no reciben sanidad o frenan la sanidad en su vida porque rompen con una ley natural. ¿Y cuál es? Que una cosa es que yo diga con mi boca algo y después termina siendo otra cosa distinta a la que yo he dicho, ¿no? Por ejemplo, no sé, de repente yo digo, me declaro sano en el nombre de Jesús. Salgo de acá y me como una milanesa frita con huevo frito no sé, y después de atrás de eso me como un postre así gigante y digo, me están dando ganas, bueno, claro, y después ando mal del estómago y empiezo a imponerme manos, Padre, en el nombre del Señor. Y yo me acuerdo una vez que yo andaba medio ahí y igual comí medio mal y después andaba destrozado y tirado, un dolor terrible y dije, Padre, me arrepiento, nunca más, perdón. Pero bueno, y después uno vuelve a repetir el mismo error, ¿no es cierto? Y claro, estamos quebrando con la ley natural, decimos una cosa pero después hacemos otra. ¿Cómo recibir sanidad así? ¿Cómo estamos frenando? O a veces con lo que bebemos, ¿no es cierto? Que también. Vamos a dejarlo ahí. Hay personas que no fuman, que no toman alcohol,
y que tampoco pensarían nunca en suicidarse. Dicen, no, yo cómo me voy a quitar la vida. Pero algo están haciendo en su alimentación que es como un poquito de veneno todos los días, todos los días, todos los días. Claro, con los años, después aparecen las noticias. Entonces, díganle al de al lado, declaro sanidad, pero también voy a comer bien. Claro, esto es como decir, bueno, la Biblia dice como la Biblia dice que sus ángeles me van a recoger y me van a tomar, entonces yo me tiro de un edificio de 20 pisos y cuando estoy volando digo, Señor, sálvame, envía tus ángeles. ¿Quieren hacer la prueba? ¿Por qué? Porque no tiene sentido, o sea, es una contradicción. Bueno, es lo mismo cuando uno se alimenta mal, cuando uno trata mal su cuerpo. Después, por más que está bien, puede orar, declarar, Dios puede hacer lo que sea, milagros puede hacer Dios. Pero yo estoy diciendo una cosa con mi boca y estoy creyendo otra con mi corazón. Y lo demuestro con mis actos, porque yo hago lo que yo he creído. Miren, la gente no cree lo que dice, la gente cree lo que hace. Entonces usted me puede decir que, no, sí, yo creo en esto, pero después hace otra cosa. Entonces yo me doy cuenta, usted cree en otra cosa. Bueno, y esto va para todos, para mí también, ¿no es cierto? Entonces digan conmigo, yo voy a creer y voy a hacer lo que he creído y es lo que Dios dice. Amén. Una segunda cuestión por la cual a veces la gente no recibe sanidad, muchas veces es porque no cree en la palabra que recibió de parte del pastor, de parte del líder, de parte del Espíritu Santo. No le cree simplemente a la palabra que ha recibido. Jesús trató esto muchas veces. Por ejemplo, en Mateo capítulo 17, en el versículo 14, hay una historia, Mateo 17, 14, donde dice que vino un hombre que se arrodilló delante de él diciéndole, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo porque dice, muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Versículo 16, lo voy a leer. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¿Escucharon? Lo trajo a los discípulos no lo sanaron. Y escuchen la respuesta de Jesús, que es genial. Versículo 17, ¿qué dice? Oh generación incrédula y perversa. Él podría haber dicho, lo agarra a los discípulos, los reúne y le dice, muchachos, ¿qué pasa? ¿Tienen poca fe? ¿Qué está pasando? No, él le dijo a aquella persona que se acercó y le dijo, tus discípulos oraron y no pasó nada, él les dijo, son incrédulos, ustedes tienen el problema, no están creyendo en lo que ellos están diciendo. A veces a la gente le pasa eso, no creen en lo que está recibiendo desde la iglesia, no creen, agarró esa hojita con las confesiones, los versículos, y, sí, bueno, esta hojita ya la leí 1.000.000 de veces y no pasa nada. Yo les iba a contar un testimonio, pero mejor lo dejo para la próxima. Ahora, me contaba el testimonio un hermano, había visitado yo otro país y un hermano que no quería saber nada con la iglesia. Sus padres, su familia, todos estaban en la iglesia, pero él no. Él no quería saber nada. Y resulta que tuvo un hijo y este hijo era chiquito, tendría 3, 4 años y le agarró leucemia. Y vieron, hay 4 tipos de leucemia, dicen, no sé, hay una que tiene probabilidades digamos, de vida, un 70%, otra en un 50%, otra en un 30%, y hay una que es como, que es casi nada. Bueno, esa tenía, la peor. Esa era la que le había agarrado. Y bueno, imagínense, la noticia para el muchacho, fuertísima, su único hijo y de repente esta cuestión. Pero él había crecido en el Evangelio y sus padres obviamente y su familia, todos creyentes. Entonces él me contaba esto, ¿no? Miren qué tremendo. Él me dijo, cuando me enteré de la noticia, lo internamos a mi hijo y yo quedé devastado, estaba tirado en el piso, me decía. Y ahí es donde me di cuenta y dije, no hay otro camino que no sea a través de Jesús. Entonces dice, levanté el teléfono, lo llamé a mi papá y le dije, papá, tráeme una Biblia y tráeme todos los libros de sanidad que tengas. Imagínense, para el papá, el hijo no quería hacer nada con la iglesia, de golpe le pide una Biblia, ¿no es cierto? Es fuerte. Entonces fue corriendo, le llevó la Biblia y le llevó las confesiones de sanidad. Y él me contaba que estuvo toda la noche leyéndole, imagínense, toda la noche no podía dormir, leyéndole ahí al lado de la camilla, leyéndole los versículos de sanidad y confesándole, leía él la palabra para sí mismo. Al otro día otra vez, y sin dormir y todo, seguía y dice, me contaba él, agarré una hoja y escribí en un cuaderno completo, mi hijo está sano en el nombre de Jesús, mi hijo está sano en el nombre de... Y así escribió un cuaderno entero. Y de repente dice que estaba en la habitación cerrada, no había ventanas ni nada, puerta cerrada. Él mismo me dijo, sentí un viento que me pasó, que lo sentí, me dijo, cuando estaba yo con mi hijo,
y sentí una paz y de repente me dormí. Y al otro día me levanté, dice él, se despertó al lado de la cama del nene, me desperté y me contaba, me dice, y yo supe que mi hijo había sido sanado. Lo supe dentro mío, me decía. Entonces dice, llamé a mi esposa y le dije, mira, nuestro hijo está sano, está sano, está sano. Llamó a los padres, llamó a la familia, hijo está sano. Y todavía digamos, el chico estaba ahí. A todo esto, ustedes entenderán y sabrán, esto es fuerte, ¿no? Porque es la realidad, que mientras que un nene está internado, no es el único. Mientras él estaba ahí, escuchaba familias que pasaban llorando porque le entregaban el cuerpo de los nenes ya muertos. Pues tremendo, ¿no? Y él veía ahí, de hecho él me contó que el nene que estaba al lado de la cama de su hijo estuvo un día y al otro día se lo llevaron muerto. Entonces, tremendo, fuertísimo el ambiente, o sea, más depresivo no puede ser. Y en ese ambiente él estuvo enfocado y concentrado en la sanidad de su hijo. Así que al otro día vienen los médicos, le hacen los estudios y encuentran que el chico de repente no tiene nada. Y dicen, no puede ser, no puede ser. Vuelven a hacerle unos días después los estudios y no tiene nada y no puede ser. Dicen, bueno, mandémoslo a la casa. Lo mandan a la casa porque no tiene nada. El nene se comienza a recuperar y él me contaba justo cuando yo lo estaba charlando con él, porque lo más lindo es que volvió a la iglesia. Y ahora está sirviendo al Señor y él me contaba, está sano y me lo mostró, el nene estaba ahí. Tremendo. Pero mire qué importante que es querer, ¿no es cierto? Qué importante que es confesar, porque a veces él estaba descreído de la iglesia, de los pastores, estaba descreído de todo, pero de golpe en medio de una dificultad lo llamó al papá y le dijo, no, se trata de creer. Y dejó a un lado todas las cosas. Él me dijo, fue el peor momento de mi vida, pero a la vez, si no hubiera pasado por eso, yo no sé, dice, si hubiera sido salvo, si hubiera vuelto al Señor. Entonces, él estaba, por un lado, obviamente, una situación tremenda, pero por el otro lado decía, ¿cómo Dios me rescató? Y tremendo, yo creo que Dios tiene un plan con él también. Así que, bueno, a ver, díganle al de al lado, con fe, todo es posible. Amén, en el nombre de Jesús. ¿Está recibiendo hoy? Bueno, si nosotros nos sometemos a la palabra y la queremos en nuestro corazón, no tenemos que aflojar. Díganle al de al lado, no aflojes. Hay una cosa mejor, le voy a dejar una tercera razón por la cual a veces las personas tampoco reciben sanidad. Porque buscan milagros y no buscan sanidad. Y son dos cosas diferentes, porque un milagro puede ocurrir una vez, pero la sanidad es un estado físico en el cual nosotros tenemos que vivir constantemente. ¿Amén? Los milagros no pueden ser el reemplazo, la sanidad tiene que ser el estilo de vida. Amén, digan conmigo, vivo una vida sana. Amén. Los milagros son interrupciones sobrenaturales. De repente Dios usa un hombre, de repente Dios usa un lugar, Dios usa un espacio, Dios usa personas. Y los milagros están buenos y pueden ocurrir, pero diferente es recibir sanidad porque depende de mí vivir una vida sana. Depende de mí, o sea, no que yo me sane a mí mismo, no digo eso, no, por supuesto que es imposible, pero vivir una vida saludable y una vida acorde a los principios de la palabra de Dios, en la cual yo creo que recibo sanidad del cielo, digan conmigo, la recibo. Ninguna cosa de este mundo natural va a perdurar, la palabra de Dios es lo único que va a vivir y va a perdurar para siempre. Amén, digan conmigo otra vez, digan conmigo, estoy sano. La sanidad, le voy a decir así y vamos a orar. ¿Me regalan 2 minutos? La sanidad es la consecuencia de nuestra confianza depositada en Dios. Es la consecuencia de nuestra confianza depositada en Dios. Si yo no vivo en sanidad, es que algún aspecto de la confianza en Dios no está depositada por completo. Tengo que vivir una vida de confianza en Dios. Dios va a proveer, Dios me sana, Dios me libera. Como dijimos en el Antiguo Testamento, Jehová Rafa, Jehová Jireh. Bueno, hoy decimos, en el nombre de Jesús soy sano, en el nombre de Jesús soy libre, en el nombre de Jesús tengo todo lo que necesito. Mi Dios suplirá todas las cosas que me falten conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Amén. Bueno, a el que lo cree, levante su mano ahí en el lugar y digan conmigo, yo recibo del cielo lo que Dios me ha prometido. Mantenga sus manos levantadas ahí en oración. Lo único que perdura en esta tierra es la palabra de Dios. Lo único que va a perdurar para siempre son las promesas de Dios. Así que usted puede vivir una vida saludable.
no mire los síntomas. Poner nuestra mirada en los síntomas de cualquier enfermedad puede hacer que la confianza se retire, pero poner mi mirada en Dios y depositar mi confianza en Él hará que viva una vida saludable. Amén. Así que en el nombre de Jesús, hoy usted tiene que meditar en llenarse de la palabra de Dios, llenarse de lo que Dios le está enseñando, llenarse del Espíritu Santo, llenarse de versículos, llenarse de libros de sanidad, de salud divina. No pare hasta no ver la sanidad en su vida y en su familia. No se detenga, no permita que haya pensamientos de duda que le roben lo que Dios preparó y dispuso para usted, para su familia. Hoy en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, hay confianza, hay confianza. Digan conmigo, tengo confianza. Diga conmigo, el Espíritu Santo está en mi interior. Yo tengo fe, yo creo, estoy sano. Aleluya, con manos levantadas le damos gracias al Espíritu Santo que ahora mismo está hablando y está ministrando a su corazón. Y si hay algún aspecto de incredulidad, declaramos que se termina y se retira de su vida para poder tener hoy confianza plena en las promesas de Dios, confianza plena en lo que Dios ha prometido y ha dicho. Soy sano, digan conmigo, soy sano y estoy guardando, estoy protegiendo mi salud, tengo salud divina, porque Cristo está en mí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que esta no es una reunión más, que este no es un día más, este no es un tiempo más. Señor, es tiempo para vivir en salud completa. Padre, oramos ahora mismo por cada hombre y mujer en este lugar. Y te pedimos, Señor, por aquellos familiares a la distancia ahora mismo que necesitan recibir sanidad. Padre, hoy creemos y tenemos nuestra confianza puesta en tu palabra. Somos sanos, somos bendecidos para tu gloria. En el nombre de Jesús, digan conmigo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le podemos dar un lindo aplauso al Señor. Aleluya.